Somos Comando Tech. El día de hoy continuamos con el curso de Facebook para negocios. Y si aplicas lo que voy a enseñarte, tus ventas se van a multiplicar. Hoy nos toca configurar la opción de citas de nuestro fanpage. Esta opción es perfecta para los negocios que ofrecen servicios, donde el cliente, para poder ser atendido, primero tiene que hacer una reservación por medio de nuestro fanpage. Para eso vamos a ingresar aquí donde dice páginas. En páginas escogemos el nombre de nuestro fanpage. Para este ejemplo es Única Salón y Spa Tacna. Y antes de continuar, si te fijas, el nombre de nuestro fanpage incluye varias palabras. Lo hemos colocado así porque esto permite que cuando un cliente está buscando nuestros servicios, uno de los primeros fanpage que va a encontrar va a ser el nuestro, porque en el nombre estamos incluyendo palabras que el cliente va a utilizar para buscar esos servicios. Y si aún no has aplicado marketing al nombre de tu fanpage, te sugiero que también veas el video que te dejo aquí arriba. Ahora continuemos con la configuración de citas y vamos aquí al menú lateral. Después nos vamos a la opción que dice configuración. En configuración volvamos aquí al menú lateral en la parte de abajo y vamos a escoger la opción que dice configuración de citas. Por cierto, puede ser que no te aparezca la opción de configuración de citas. En ese caso vas a ir primero a la opción que dice plantillas y pestañas. Tienes que revisar que la plantilla actual sea la de servicios, porque aquí tienes la opción de configuración de citas. Y si deseas cambiarla, simplemente le vas a dar a editar y después escoges la plantilla servicios. Voy a escoger la de negocios para mostrarte. Y después le das a aplicar plantilla y listo. Entonces volvamos a la configuración de citas y le hacemos clic en empezar. Hagamos clic en iniciar configuración. Nos muestra un horario que nosotros anteriormente ya hemos configurado. Pero si aún no lo has configurado, te lo vamos a mostrar. Vamos a borrar esto para mostrarte. Para configurar el horario tienes que hacerlo día por día. Por ejemplo, activamos el lunes y vamos a poner 2 horarios de trabajo en el día. Por ejemplo, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Simplemente vas a escoger aquí y escoges la opción 8 de la mañana. Y el primer turno va a terminar a la 1 de la tarde, que en este caso son las 13 horas. En ese formato tiene que ser. Y después, para agregar un horario en la tarde, le tienes que hacer clic aquí. Y digamos que después de la 1 de la tarde hay un almuerzo y volvemos a trabajar a las 2 de la tarde, que son las 14 horas. Y terminamos de trabajar a las 6 de la tarde, que son las 18 horas. Y listo. Este horario lo vas a aplicar en cada día de la semana. El sábado, si deseas, solamente le pones un horario, por ejemplo, de 8 de la mañana a 1, y el domingo, por ejemplo, no lo voy a activar porque ese día no vamos a trabajar. Entonces, tú configúralo como mejor te parezca, pero verifica que los horarios estén correctos y si deseas eliminar algún horario, simplemente le das en la X. Y ahora le vamos a dar a siguiente. En aprobación de citas tienes que ver que esté activado, que diga sí, porque esto nos permite que cuando un cliente va a reservar una cita por medio de nuestro fanpage, a nosotros nos llegue una solicitud y nosotros decidimos si lo aprobamos o no. Entonces lo dejamos en sí y después en la opción que dice doble reserva. Eso es para el caso de que un cliente desee reservar una cita en un horario que ya está ocupado. Si ponemos que sí, entonces nosotros tenemos que aprobar o desaprobar esa solicitud. Y si le ponemos que no, esa cita se va a programar automáticamente. Ahora, en sincronizar con Google lo dejamos así y pasamos a la opción que dice siguiente. Aquí le damos a siguiente. Y aquí tenemos que agregar los servicios que ofrecemos. Agreguemos el primer servicio aquí. Para este ejemplo es un salón de belleza, entonces vamos a ofrecer el servicio de manicura. Le vamos a poner un precio fijo, pero aquí tienes más opciones. Solo escojamos precio fijo y le vamos a poner que cuesta 30 soles. Aquí abajo en descripción voy a colocar algo muy sencillo, pero por favor, tú tienes que tomarte tu tiempo y ser muy detallista.
porque aquí tiene que ir información relevante para que el cliente tenga mayor interés en contratar tus servicios. Por ejemplo, y listo. Ahora, en duración, vamos a indicar el tiempo en que tardamos en dar ese servicio. Por ejemplo, una manicura puede hacer que tarde unos 30 minutos. Y aquí en minutos simplemente escogerías 30 minutos. Aquí en horas lo dejarías en 0 horas. Pero yo te sugiero que a esos 30 minutos le sumes 15 minutos más. Porque siempre va a pasar que hay clientes que son impuntuales y afectan al horario siguiente. Entonces yo te sugiero que agregues 15 minutos más a esos 30 minutos y le pongas 45 minutos. Y aquí abajo vamos a agregar una imagen para este servicio. Simplemente hagámosle clic aquí. Después nos vamos aquí en seleccionar archivo. Por cierto, antes de continuar, todo lo que es referente a imágenes que vayas a necesitar para tu fanpage, como por ejemplo el logo, la portada, las imágenes que vas a publicar o las imágenes que necesitas ahora para los servicios, nosotros te vamos a enseñar a crear tus propias imágenes de manera muy sencilla y paso a paso en el video que te dejo aquí arriba. Ahora continuemos y para subir la imagen de nuestros servicios le hacemos clic en seleccionar archivos. Aquí vamos a buscar una imagen desde nuestra computadora. Yo voy a escoger cualquiera para el ejemplo y le voy a dar en abrir. Después le damos en usar foto y después le doy en guardar. Ya nos aparece el primer servicio. Vamos a agregar un servicio más. Digamos que es pedicura. Lo dejo en precio fijo y le voy a poner 40 soles. Aquí en descripción, te repito, tienes que tomarte tu tiempo. Voy a escribir cualquier cosa. En duración, digamos que tardamos 1 hora en realizar el servicio. Entonces le ponemos 1 hora y aquí le pondríamos 0 minutos. Pero recuerda que yo te recomiendo que agregues 15 minutos más en caso de que haya clientes impuntuales. Y así no afecte al horario siguiente. Aquí abajo agreguémosle una imagen a este servicio. Hagamos clic aquí y después busquemos la imagen. Voy a ponerle cualquiera, por ejemplo esta. Y le voy a dar en usar foto. Ahora a guardar. Listo, ya tenemos 2 servicios. Si deseas agregar más servicios, no te preocupes que después te voy a enseñar dónde puedes agregar más servicios. Le vamos a poner a listo. El mensaje que aparece lo vamos a cerrar. Y listo, así de sencillo, ya hemos configurado la opción de citas. Ahora verifiquemos que todo está funcionando correctamente. Ahora vamos a ir aquí donde dice inicio. Tenemos que verificar que este botón automáticamente se haya cambiado por el botón de reservar para que los clientes hagan sus citas. Aquí no me aparece nada, así que actualicemos la página. Aquí. Y si te fijas, sí nos aparece el botón reservar. Entonces se ha configurado correctamente. Es más, vamos a hacer una reservación para probar que está funcionando. Vamos aquí donde dice ver como visitante. Entonces esto es lo que va a ver el cliente cuando ingrese a nuestro fanpage y aquí va a poder hacer la reservación de su cita. Le va a hacer clic aquí. Después el cliente tiene que escoger uno de los servicios que ofrecemos. Digamos que escoge pedicura y le va a dar a continuar. Aquí tiene que escoger un día de la semana. Digamos que es para el viernes 4 y después va a escoger un horario. Recuerda, este horario nosotros lo hemos configurado. Digamos que el cliente quiere que lo atiendan a las 9 de la mañana. Aquí el cliente tiene que ingresar su celular. Vamos a escribir cualquiera. Y después aquí alguna nota que quiera dejarte. Digamos, deseo que me atienda Claudia. Y le va a dar en solicitar cita. Y listo. Automáticamente a nosotros nos llega un mensaje. Pero simplemente lo vamos a cerrar y vamos a salir de aquí. Para ver esas solicitudes, tienes que irte aquí a la opción que dice citas y en citas te vas a la opción que dice solicitudes. Vas a poder ver todas las solicitudes de tus clientes. Le haces clic en el nombre y aquí puedes ver el nombre del cliente, el servicio que quiere, qué fecha quiere que lo atiendan, el horario que desea, el número de celular y la nota que nos dejó. Y aquí abajo nosotros podemos aprobarlo o reprogramarlo.
Como aprobarlo es simple, vamos a mejor escoger la opción que dice reprogramar. Y digamos que como estamos ocupados en ese horario, lo voy a reprogramar para las 10 de la mañana. Acuérdate que era una manicura y lo vamos a reprogramar para el mismo día, que era el día viernes. Pero lo reprogramamos para las 10 de la mañana. Y si te fijas, aquí en la parte de abajo automáticamente se cambia porque nosotros hemos indicado que el servicio de manicura tarda 45 minutos. Por eso empezamos a las 10 y terminamos 10:45. Y simplemente le daríamos a reprogramar. Esto tú ya lo coordinas con tu cliente a su número de celular o por medio de mensajes desde tu fanpage. Y ahora tenemos que verificar qué citas tenemos programadas, digamos, para el día viernes. Entonces tienes que ir a la opción que dice calendario. Simplemente vas a escoger el día. Y si te fijas, aquí en el día viernes a las 10 de la mañana tenemos la cita que hemos programado como ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo que hice anteriormente. Pero para ver más detalles, simplemente le haces clic en la cita y te muestra más información de esa cita. Si deseas desde aquí, también puedes cancelar la cita o reprogramarla. Lo vamos a cerrar. Y por cierto, seguramente va a haber clientes que no quieren programar su cita por medio del fanpage o simplemente no saben cómo hacerlo. En ese caso, tú lo vas a programar manualmente haciendo clic aquí. La cita tú ya la coordinas con el cliente a su número de celular o como prefieras y tú lo programas manualmente aquí. Ingresas el nombre del cliente, digamos, y seleccionamos el servicio. Digamos que el cliente quiere una pedicura. Escogemos el día, hacemos clic y digamos que lo quiere para el día sábado. Recuerda que trabajamos de 8 a 1. Entonces escogemos el horario de las 8 de la mañana y lo escribimos. Y el servicio termina a las 9:15 porque así lo hemos programado. Aquí no cambiamos nada. Si deseamos podemos agregar algún dato aquí como el número de celular o algún dato que tú creas importante. Simplemente le darías a crear cita. Aquí ya me muestra la cita que yo tengo para el día sábado. Por cierto, si quieres hacer cambios en esta configuración, tienes que irte aquí donde dice configuración de citas. Nos vamos a la parte de abajo. Tenemos la opción que dice comparte el enlace de reserva. Lo vas a copiar. Este enlace lo vas a compartir a tus clientes, por ejemplo, por medio de WhatsApp para que ellos programen sus citas. Digamos que lo vamos a pasar por WhatsApp. Voy a abrir mi WhatsApp para mostrarte y digamos que se lo paso a este cliente. Simplemente le hago clic y le pongo a pegar porque ya copió el enlace cuando hice clic aquí donde dice copiar enlace y simplemente lo comparto. El cliente haría clic aquí y se estaría abriendo directamente la opción de reservas. Lo que va a hacer el cliente es simplemente escoger qué servicio quiere, como ya te lo he mostrado anteriormente. Aquí el cliente simplemente va a programar su cita. Ahora vamos a cerrar esto y volvamos a la configuración de citas. Aquí tienes el horario. Si deseas puedes cambiarlo como tú prefieras. Le voy a poner a cancelar, no vamos a hacer cambios ahí. Aquí abajo, si quieres que las citas se aprueben automáticamente, le vas a dar clic aquí y lo pones en no. Yo te sugiero que lo dejes en sí. Esto de doble reserva también déjalo en sí. Esto de reservas anticipadas, por el momento déjalo en no. Aquí en visualización de horas de inicio de cita puedes cambiarlo. Por ejemplo, los horarios van a iniciar cada 30 minutos. Es decir, el cliente puede programar un horario a las 8 o a las 8:30 o a las 9 o a las 9:30. Eso lo puedes cambiar aquí y puedes indicar que el cliente pueda reservar las citas cada 60 minutos y le vas a dar a guardar. Entonces el cliente va a programar su cita, digamos, a las 8 o a las 9 o a las 10 o a las 11. Entonces esto configúralo como tú prefieras. Aquí abajo en lista de servicios vas a poder agregar más servicios haciendo clic aquí o vas a poder editar este servicio o vas a poder eliminarlo si es lo que deseas. Y más abajo tenemos la opción recordatorios que está activado que envía a los clientes de Facebook un recordatorio automático a través del Messenger el día antes de su cita para que no se olviden.
entonces déjalo en sí. Y mensajes de seguimiento vamos a cambiarlo a sí, porque esta opción va a enviar a los clientes un mensaje automático después de su cita para que puedan reservar otra cita. Y aquí abajo nos dice programado para enviarse 2 semanas después de la cita. Entonces está perfecto, déjalo en sí. Si este mensaje automático lo quieres cambiar, le das clic aquí y bajas. Y aquí abajo colocas el mensaje que tú deseas. Y simplemente le daríamos a guardar. Entonces, recuerda, vamos a ir a inicio y si deseas verificar todo lo que es referente a las citas, le das clic en citas. Aquí encuentras el calendario, las solicitudes y la configuración de citas. Y ahora tienes que ver el siguiente video, pero antes de eso tienes que suscribirte a Comando Tech haciendo clic aquí. Y aquí te dejamos el siguiente video. Recuerda también compartir este video para ayudar a más personas y dale me gusta si realmente te está ayudando. Recuerda escribirnos en los comentarios tus dudas y sugerencias y si usas el emoji de la estrella, nosotros te vamos a responder. Gracias.